Vamos a continuar entonces trabajando con el texto de Esther Díaz sobre el conocimiento científico particularmente y las distintas corrientes epistemológicas. Eh, el conocimiento científico, lo que nos informa Esther Díaz, pero digamos, esto es una cuestión básica en cualquier curso de introducción a las ciencias o al conocimiento científico, no es el conocimiento científico una entidad abstracta sin anclaje en la realidad social. Es decir, que la ciencia se desenvuelve siempre en un contexto social e histórico determinado. No es algo aislado y abstracto solamente. Existe lo que se llama la comunidad científica, es decir, el conjunto de especialistas de diversas disciplinas. Esta comunidad científica opera, se comunica, interactúa a través de publicaciones, grabaciones, conclusiones de investigadores, bancos de datos, unidades y redes informáticas y aplicaciones concretas de la ciencia. Es decir, cuando estos conocimientos científicos se convierten en técnica aplicada. De esta manera, el conocimiento científico se genera no solo en sí mismo, sino en las prácticas y en los discursos de la comunidad científica. Es decir, en las interacciones, muchas veces personales y atravesadas por las emociones, en las relaciones entre las personas y los grupos de trabajo dentro de la comunidad científica. A su vez, la comunidad científica comprende centros de investigación, editoriales de tipo científico, investigadores, editores, periodistas especializados que se dedican a la divulgación científica, a esparcir, a divulgar el conocimiento entre la gente que no es científica propiamente dicha, los docentes, los alumnos, los técnicos, los metodólogos, los epistemólogos. Digamos, la comunidad científica es muy diversificada y heterogénea. No se compone pura y exclusivamente por los científicos propiamente dichos. A su vez, la palabra, el concepto ciencia, tiene dos sentidos, entre los varios con los que cuenta, fundamentales a distinguir. El primero de estos sentidos, de estos significados de la palabra ciencia, supone una concepción más amplia, más extensa. Es decir, el conocimiento científico vendría a ser el que cada época considera sólido, fundamentado y avalado por determinadas instituciones. De esta manera, el conocimiento científico existiría ya desde los antiguos griegos en adelante, hasta el año 1500 aproximadamente, la época del Renacimiento y de la Revolución Científica. Antes de esa fecha existe un conocimiento que ya se acerca a lo científico, que ya tiene una seriedad, una rigurosidad, pero que todavía no es la ciencia propiamente dicha en su sentido más restringido y específico. Esto sería el segundo sentido de la palabra ciencia. Esa ciencia todavía no existe antes del 1500. Entonces, en su segunda acepción, más restringida, la ciencia moderna, tal como nosotros la conocemos, recién principia a desarrollarse a partir del siglo XVI. Entonces, aquí tenemos los grandes científicos del Renacimiento, de la modernidad, que es esa época histórica inaugurada a partir del Renacimiento, en torno al año 1500 de nuestra era. Tenemos a Copérnico, a Kepler, a Galileo Galilei, a Isaac Newton, grandes físicos, grandes astrónomos. Es la física y la matemática, o la física matemática, digamos, unificada, la primera de las disciplinas científicas en desarrollarse de esta manera, más rigurosa y más moderna. A fines del siglo XVIII, pasado este momento fundacional de la ciencia moderna y sobre todo de la física, la matemática y la astronomía a partir de los siglos XVI y XVII,
Ya en una etapa posterior, en el 18, se suman otras disciplinas científicas, entre las cuales figuran la química, la biología y más tardíamente las ciencias sociales. La primera de ellas, la sociología. Y luego, más fuertemente en el siglo XIX, todas las ciencias sociales que conocemos en la actualidad. Sin embargo, estas ciencias sociales, construidas sobre la base, sobre todo de las ciencias naturales, procurando copiar esa metodología más rigurosa de trabajo y de investigación, se las considera las ciencias sociales como epistemológicamente débiles o blandas. Esto es, carentes de la misma rigurosidad y de la misma fuerza teórico-metodológica de otras ciencias. Al contrario, la física, matemática y las ciencias naturales son vistas como ciencias fuertes, puesto que sus proposiciones son formalizables y corroborables con la experimentación. Bueno, ya les he mencionado más de una vez la palabra epistemología, que muy apresuradamente en nuestro primer encuentro les definí. Por epistemología entendemos una disciplina filosófica o una filosofía de la ciencia, o también una teoría del conocimiento científico o una reflexión sobre la ciencia. En verdad, la filosofía, que se origina en Occidente a partir de los antiguos griegos, de los filósofos que ustedes habrán visto en filosofía, siempre la filosofía se ocupó desde el vamos por el conocimiento, por reflexionar acerca del modo de conocer y de aprender. Sin embargo, recién a principios del siglo XX nace la epistemología moderna, tal como nosotros la conocemos hoy, como una suerte de desprendimiento de la filosofía, un desarrollo autónomo, específico y mucho más sofisticado. Dentro de la epistemología tenemos diferentes corrientes epistemológicas, esto es, distintas maneras de entender el conocimiento en general y del conocimiento científico en particular. La primera de las corrientes epistemológicas, consideradas en una perspectiva histórica, esto es, la primera que surge a fines del XVIII, principios del siglo XIX, es la llamada corriente positivista o positivismo a secas, cuyo fundador es un francés, Auguste Comte, nacido en 1798 y fallecido en 1857. El positivismo, fundador aparte de la sociología, que es la primera de las ciencias sociales en organizarse como tal, sobre la base de las ciencias naturales, el positivismo es el único conocimiento, digamos, se considera a sí mismo como el único conocimiento auténtico desde el punto de vista de las ciencias. Esto es, para el positivismo, dicho con mayor exactitud, el único conocimiento auténtico es el de la ciencia, es el científico. Y este conocimiento científico surge a partir del método científico. El positivismo solo acepta el conocimiento científico como verdadero conocimiento y rechaza de plano a la metafísica, a la filosofía y a la religión, consideradas estas como prácticamente o virtualmente supersticiosas, inexactas en su acercamiento a la realidad. Es decir, que la forma de conocimiento derivada de la filosofía y derivada de la religión no tiene validez, no tiene fundamento para el positivismo, que se funda exclusivamente en el conocimiento científico. Bueno, para el positivismo y para Comte, su fundador, la humanidad en su desarrollo histórico y epistemológico pasaba por tres estadios, tres etapas. Una digresión con respecto a la palabra estadio, no se dice estadio en relación a las etapas o fases, digamos, la palabra estadio no existe, aunque la mayoría de la gente la emplea erróneamente.
digamos, la misma palabra que se utiliza estadio para una cancha de fútbol es la que se utiliza para hablar de etapas o de fases de desarrollo. Ese sería el vocablo correcto. Entonces el positivismo pregona la existencia de 3 estadios o etapas. La primera de ellas el estadio teológico, el segundo estadio el metafísico y el tercero y último el positivo, que sería el más importante. El primer estadio, el teológico, el ser humano explica los fenómenos por intervención de seres divinos, es decir, por medio de la religión, por medio de los dioses. Le da a todo una explicación religiosa y mítica. La tercera etapa, la metafísica, supone un paso adelante, digamos, ya se acerca a un conocimiento más auténtico. Es el estadio metafísico aquel que explica ya con ideas racionales y abstractas, o procura hacerlo, y procura reflexionar más racionalmente acerca de la realidad, rechazando la religión. El estadio metafísico es el momento en que surge la filosofía, la cual se funda sobre bases racionales y crea las condiciones, prepara el terreno para el advenimiento del siguiente estadio, que es el positivo, el tercero y último, el culminante del conocimiento humano, que es el estadio correspondiente al de la modernidad, la edad moderna, y al de la ciencia. Bueno, para la ciencia, para el positivismo, los fenómenos se explican a partir de relaciones invariantes, esto es, a través de leyes de validez universal y general. Bueno, el positivismo dominó epistemológicamente, científicamente, todo el siglo XIX. Ya a fines de esa centuria comienza a ser cuestionado. Lentamente surgen una serie de críticas y nuevas corrientes antipositivistas. Pero, por una cuestión, podríamos decir, pendular, que es característica de la historia de la ciencia, al positivismo le sigue un antipositivismo y luego un neopositivismo. Ya en el siglo XX, a partir de 1929, surge el llamado Círculo de Viena en Austria, que es un grupo de filósofos y de científicos que reflexionan sobre el conocimiento científico. Sus integrantes se autodefinen a sí mismos como empiristas o positivistas lógicos. Hoy los denominamos neopositivistas, es decir, que de alguna manera reinstauran, reivindican las ideas de Comte, del primitivo positivismo. Solo que tienen algunas cuestiones nuevas, digamos, tales como la pretensión de fusionar todas las ciencias a partir de la unificación del lenguaje. Ellos le dan una enorme importancia a la cuestión del lenguaje. O llevan adelante un análisis incluso matemático, lógico del lenguaje humano, del idioma, como vertebrador de toda forma de acceso al conocimiento y a la reflexión. Es decir, que nosotros pensamos gracias al lenguaje, digamos. Sin el lenguaje no podríamos pensar. Bueno, hay un desarrollo de la lingüística primordial que se extiende a todas las disciplinas. Entonces, uno de los objetivos también es clarificar el lenguaje de la ciencia. Bueno, a su vez, ellos reivindican lo que ya había dicho Comte, al decir que toda disciplina que aspire a ser científica debía regirse por el método de las ciencias naturales, que es una suerte de paradigma de lo científico. Bueno, luego se desarrollan, surgen una serie de corrientes neopositivistas que no vamos a ver, porque son variadas, complejas, pero todas ellas, pese a ciertas diferencias, poseen algunos denominadores comunes, que son muy similares a los del positivismo de los siglos XVIII y XIX, a los postulados comtianos.
Digamos, esto es como la razón humana se reduciría a los límites de la ciencia, es decir, que solo se puede ser racional y solo se puede conocer de verdad dentro del conocimiento científico, del método científico. Fuera de la ciencia no hay auténtico conocimiento y no hay auténtico pensamiento racional. Esa es una primera característica del positivismo y del neopositivismo. Una segunda característica es esta exigencia de unificar y de formalizar el lenguaje de la ciencia. Esto ya lo hemos mencionado en algún momento. O sea, el lenguaje es fundamental para poder transmitir el conocimiento científico. Y debe ser un lenguaje despojado de toda ambigüedad. Bueno, también la tercera característica, la neutralidad crítica de la ciencia. Esto es que la epistemología debe concentrarse en la estructura lógica de las teorías, lo que en sí mismas abstractamente valen, el modo en que trabajan de manera lógica, y no preocuparse por la relación entre la ciencia y la sociedad. Bueno, después otro postulado positivista o neopositivista consiste en la búsqueda de un solo método unificado para todas las ciencias. Y finalmente, lo que dicen los positivistas y los neopositivistas es que las ciencias sociales deben ajustarse al método de las ciencias naturales. Bueno, los no positivistas consideran que lo contrario, es decir, que no se puede reflexionar sobre la ciencia sin considerar su historia, su situación histórica determinada. De ahí la importancia de estudiar cómo los seres humanos inciden en la creación, la aceptación o el rechazo de las teorías científicas, más allá de su pertinencia teórica. Dicho en otros términos, las teorías científicas pueden ser, como dicen y demuestran los positivistas, muy sólidas teóricamente, muy científicas, valga la redundancia, pero estas pueden ser rechazadas por la comunidad científica, por motivos que no son científicos, que son más de tipo emocional, ligados a relaciones de poder, a cuestiones, a prejuicios, y todo eso hace que las teorías científicas sean aceptadas o no, aunque no sean del todo sólidas. Entonces hay un contexto que determina el desarrollo de la ciencia, un contexto histórico y social, extracientífico. Bueno, los antipositivistas a su vez defienden la independencia metodológica de las ciencias sociales y su nivel científico. Digamos, ellos reivindican la especificidad de las ciencias sociales, de estas ciencias consideradas débiles. Bueno, esto que estoy diciendo tiene que ver con los llamados contextos de descubrimiento y de justificación de la ciencia. Bueno, toda producción y toda validación del conocimiento científico responde a estos dos contextos, que de alguna manera ya se los he estado anticipando. El de descubrimiento, el contexto de descubrimiento y el de justificación. El contexto de descubrimiento tiene que ver con la manera en que los investigadores llegan a sus conjeturas, a sus hipótesis y a sus afirmaciones. Si la historia de ese desarrollo personal y científico, todo lo que incide para que ellos construyan ese conocimiento. A su vez, el contexto de descubrimiento tiene que ver con el devenir personal del científico, con sus relaciones de poder dentro de la comunidad científica, sus sueños, sus aspiraciones, etc. Por el contrario, el contexto de justificación es todo lo relativo al conocimiento científico per se, digamos, en sí mismo, la estructura lógica de las teorías y su puesta a prueba, y la metodología que se pone, digamos, o se entra a tallar aquí. Digamos,
El contexto de justificación es la teoría científica propiamente dicha. Y aquí vemos si es válida o no. Bueno, algunos llaman a estos dos contextos de otra manera, aunque es básicamente lo mismo. Al contexto de justificación lo denominan historia interna y al contexto de descubrimiento, historia externa. Digamos, interna y externa con respecto a la ciencia o el conocimiento científico en sí mismo. Aparte de estos dos contextos, tenemos un tercer contexto que es el de aplicación. Esto es cuando la teoría científica o el nuevo conocimiento científico es reconocido, se lo aplica de manera concreta. Qué sé yo, por ejemplo, si hay una teoría que habla de la posible construcción o el posible diseño de una máquina de vapor, eso primeramente es teórico, luego se lo experimenta y se lo lleva al diseño de una máquina a vapor que permite que se muevan, por ejemplo, las maquinarias textiles, los telares mecánicos y a posteriori el ferrocarril, o sea, los trenes y los buques a vapor. Digamos, esa es la teoría de lo que sería una máquina de vapor aplicada a la confección, o mejor dicho, a la elaboración de una máquina de vapor, y esta se utiliza con medios de transporte o con máquinas industriales.